La relación de biopolítica y salud pública. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad me encuentro con mi compañera Valery Romero, María Martínez, Daniel Mendoza, Rodolfo Caro, Nicole León y mi persona, Juliet Palacio. Le vendremos a hablar sobre un poco la relación de biopolítica y salud pública y pues armaremos como especie de un debate o una pequeña discusión sobre la relación que existe entre estas dos y un artículo el cual tiene mucha relación con la biopolítica y la salud pública. Buenas, mi nombre es Daniel Mendoza. Hoy le vamos a dar una breve introducción entre la relación de biopolítica y salud pública. La salud pública y la biopolítica llevan una relación de hace mucho tiempo, en realidad. Desde la época colonial, donde los dueños de los esclavos se preocupaban por la salud de ellos mismos para poder hacer su trabajo, para poder mantener sus tierras, para poder mantener sus sembradíos y quehaceres dentro del hogar. La biopolítica ejerce un poder en la salud pública, ya que si no está sana la población, el Estado no va a estar en óptimas condiciones para poder seguir siendo productivo. Cuando la población de dicho estado está en una salud mínima, ahí ejerce la biopolítica. ¿Qué pasa? Que los mismos mandatarios del estado van a hacer todo lo posible para que su población esté sana. Un ejemplo vendría siendo reducir el coste de medicina, generar centros de atención en puntos donde la población sea mayor y así van teniendo un control de salud. Ok. ¿Alguien más? Nicole, ¿vas a seguir? Como les acabo de decir mi compañero Daniel, la población es muy importante. Sí, compañera. La población es muy importante entre estas dos, debido a que, como dice en la anterior diapositiva, por favor. La anterior. La anterior. Esta. No, la que... La primera. Ok. Debido a que, como en la diapositiva nos mostramos, la biopolítica se interesa por el conjunto de individuos. Entonces, este fue, como dice en la diapositiva, la razón que acuñó a este nuevo concepto que es la población. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro de esta población? Procesos vitales, como lo dijo mi compañero Daniel. Aquí es donde la biopolítica se interesa por la salud de la población, de los individuos que conforman la población o hacen parte de esta. Más decir algo sobre... ¿Quién va a continuar? Bien, teniendo claro que la biopolítica es un término que va pues o en busca, más que todo, se trata de la salud, del bienestar de las personas. Ya podemos ver la relación que tiene entonces con la salud pública, teniendo en cuenta que la biopolítica, como bien lo dice en la diapositiva arriba, esta nace con el capitalismo y se empareja con la salud pública, teniendo en cuenta que viene a ser como una mecanización de la población.
Y por eso, como lo había dicho mi compañera Nicole, tiene mucha relación también con la población, teniendo en cuenta que las dos, lo que es la biopolítica y la salud pública, lo que se interesan es por el bienestar o la salud de esa población. Bien, ¿alguien más va a hablar sobre el tema? ¿O podemos ya continuar entonces con con el debate, con ya pues el artículo, el cual se llama, bueno, es algo parecido así, la construcción de la ciudadanía, pero, Julie, yo iba a decir una cosa pequeña. ok, cuéntame. ¿Cómo? Sí, adelante. Es que yo los escucho entrecortados, entonces voy a apagar mi cámara para poder escucharte bien. Bueno, según lo de la diapositiva, yo puedo entender que además la biopolítica lo que busca en la salud pública es controlar a los ciudadanos y garantizar la vida de ellos. Y además la biopolítica se puede decir que también busca como nuevas estrategias para el cuidado de la vida y también crea unas políticas públicas para que los seres humanos podamos tener una vida digna. Bien, compañero Rodolfo, no sé si podríamos empezar con el artículo y pues nos podrías decir qué más o menos fue la relación que encontraste de la biopolítica y la salud pública con el artículo, el cual pues trata de la construcción Bueno, en Colombia. buenos días, compañeros. El artículo que nos dejó el profesor, que lleva como título La construcción de la ciudadanía en Colombia durante el siglo XIX, es un artículo que nos muestra cómo va y cómo ha ido evolucionando Colombia en las relaciones de poder del Estado, en el manejo del territorio, la población y la evolución del Estado liberal, que es el Estado en que nosotros nos encontramos, que tiene Colombia, que es un Estado liberal. Y vemos cómo aparece lo que se llama el poder soberano, donde se tiene en cuenta el vivir y hacer morir. ¿Qué busca el poder soberano? Crear normas, crear leyes donde los súbditos, los ciudadanos, cumplan esas órdenes. Más adelante en el artículo nos muestra ya cómo va evolucionando y pasa a un estado administrativo o de poder disciplinario. Este poder disciplinario es donde ya se maneja más sobre el poder sobre los cuerpos, de que las personas sean productivas, de que trabajen, de que aporten. Eso a raíz de que ya se empieza a ver los primeros pasos del capitalismo y esa cuestión. Podemos apreciar cómo se ven diferentes influencias de tipo religioso, con la Revolución Francesa y toda esa relación. Y ahí es donde nosotros comenzamos a hablar de lo que es la biopolítica como tal, cuando se comienza a hablar de la población. Ese es el aspecto fundamental que tiene la relación, el artículo con lo que hemos investigado, y es la población, ese aspecto social. Ya ahí la población viene a ser un ser, viene a verse como un cuerpo, pero ya no como un cuerpo físico, sino como un cuerpo social. Ahí vemos cómo la relación ya comienza a verse más al hombre como una parte biológica, que es lo que nos habla la biopolítica. La biopolítica ve al hombre como algo biológico. Y entonces cuando se empieza a hablar de salud, se empieza a hablar de demografía, de muerte, donde hablamos de raza, enfermedades, comenzamos a hablar de todos estos aspectos, y esa es la relación general que yo alcanzo a apreciar de lo que es lo que nos está hablando el artículo, y lo que es el bioderecho, el biopoder y la biopolítica. Tienen una relación, y comenzamos a ver que la salud pública hace parte de la población.
hace parte de la población. Entonces vemos cómo es posible de que nosotros miremos la salud pública viene siendo como un sistema donde va a recibir no solamente el apoyo de nosotros los ciudadanos, sino de toda la población, de las cuestiones de derechos, de los políticos. Esa es la relación pública, eso es lo que busca, la prevención de las enfermedades en la salud. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si los demás de pronto lo notaron en el artículo, y fue que al momento de Colombia adquirir los derechos, las personas se preocupó más como por esos derechos políticos que por esos derechos sociales o civiles de las personas. No sé si de pronto alguien notó eso en el artículo. Sí, o sea, en el artículo sí se nota esa Una gran crítica a la adquisición de los derechos. sí. Incluso hace una comparación con creo que fue Argentina, que dice que tuvo más en cuenta eso, los derechos sociales o civiles de las personas que los políticos. Y eso es lo que hace entonces una mala construcción como de la ciudadanía, es lo que dice. Como la falencia. Así. De la relación, estoy en la misma vía que Rodolfo. O sea, la biopolítica tiene su auge en la industrialización, ya en la época de la revolución industrial, de las modernizaciones de las ciudades y ese estilo. Ahí es donde entra la biopolítica, no en su máxima expresión, sino ya partiendo desde aquí, coge fuerza. En la época industrial, en la Revolución Francesa, los trabajadores eran como tomados como, ¿cómo decirlo? Como un desechable. Había trabajadores que trabajaban en vías o en metro y se morían, y así como se morían, llegaba otro a ocupar su puesto. No se preocupaban por implementos de seguridad, por si tenían pensión, algo que respalde si ellos mueren a su familia. No tenían ninguna entidad de salud que los revise si se incapacitaran en ese tiempo o algo. ¿Qué pasó? Que los gobernantes de ese tiempo tomaron en cuenta de que los trabajadores se estaban perdiendo. No había tanta mano de obra para seguir produciendo en esa época. ¿Qué pasó en la revolución? Los trabajadores tomaron en alza y se aburrieron de no tener prestaciones, de tener un sueldo mínimo miserable, de no tener nada que los respalde en salud y de que los trabajos que son demasiado peligrosos y ponen en riesgo la vida de ellos no tuvieran ni implementos de seguridad ni un pago digno. Se alzaron cuando después de la revolución, ahí sí tomaron en cuenta, no, esta gente necesita leyes contra la salud que los mantengan, un trabajo digno, un ingreso digno, y fue mejorando poco a poco, ya hasta la actualidad, donde todos tienen derecho a la salud. Si tú eres de otro país, estés donde estés, te van a atender. Si tu salud está en riesgo, tu vida está en riesgo. Compañera Nicole, usted había algo que creo que no entendía, no sé si de pronto iba a preguntarlo. Ok, lo que pasa es que dentro del artículo, como yo le decía a mi compañero Rodolfo, al principio como que no se veía ese interés, como que
del gobierno en cuanto a la vida de las personas. Entonces, eso era lo que yo le estaba preguntando a mi compañero Rodolfo. Pero él me decía que más adelante sí, como que ya fueron tomando más interés en cuanto a la salud de la población y todas esas cosas. Entonces, no sé si mi compañero Rodolfo nos quiera hablar más sobre esa orientación que nos dio a todos sobre ese tema, sobre esa pregunta que le hicimos. Sí, lo que pasa es que anteriormente se veía no solamente o sea, antes lo que importaba era la relación ya del cuerpo como tal, de la persona como tal. O sea, se veía a la persona como algo físico, como algo que producía, mientras que a medida que va evolucionando este proceso, ya no pasa a ser como algo biológico netamente, sino ya como algo productivo. Por eso es que la ciencia va de mano con la salud pública, va de mano con todas estas relaciones de poder que tiene el Estado para así poder controlar. Ok, compañeros, no sé qué piensen ustedes, pero para mí la gubernamentalidad hace parte de una relación importante en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Qué es la gubernamentalidad según Foucault? Él dice que estas son técnicas de gobierno generales como para el autocontrol de los individuos y no tanto de los individuos, sino de la población. Y él dice que este se da en múltiples escalas. Este podría ser la relación del padre con sus hijos, del tutor con sus alumnos, o como lo que estamos hablando ahora, compañeros, la relación que hay entre el Estado y la población. O sea, cómo el Estado ejerce esa gubernamentalidad sobre los cuerpos, sobre la medicina, sobre la salud pública, o sea, cómo se colaboran entre sí estos dos temas que estamos tocando en este momento. No sé qué quieran agregar sobre ese tema. Bueno, lo que yo pienso es que ese concepto de salud pública encajaría como una técnica de gubernamentalidad que ejerce el Estado sobre nosotros como sociedad para controlarnos con el discurso de la higiene, del control de natalidad, de mortalidad. Tal cual como lo decía Rodolfo anteriormente, no se mostraba el interés del Estado por proteger esos ámbitos de las personas. O sea, como decía Daniel, si la persona estaba trabajando y moría, ya murió y se sustituía. No se le daba una importancia a su salud, a su integridad física, a su vida y a la dignidad humana en el trabajo. Entonces, desde que salió el concepto de salud pública a flote, los estados utilizan ese concepto de salud pública como una técnica para ejercer poder sobre la sociedad. Es lo que he entendido en la relación entre el artículo y lo que es la biopolítica y la salud pública. Así es, compañera. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Mi compañera Juliet, agregar algo más o encaminar sobre otras relaciones. Yo quería decir algo. Tenemos claro lo que es salud pública, tenemos claro lo que es biopolítica e incluso lo que es ciudadanía. Pero algo que realmente yo pienso y tiro como mucha cabeza, y es que en la construcción de esa ciudadanía en Colombia han habido de pronto muchas falencias teniendo en cuenta la manera en cómo se han dado los derechos a las personas, incluso la biopolítica, el manejo de la biopolítica también puede influir mucho
teniendo en cuenta que de pronto, no sé, se tiene un concepto de lo que es biopolítica, pero realmente se ha llevado de otra manera como a beneficio de pronto del Estado. Yo lo veo así y hago esa crítica realmente porque me parece que las falencias que tiene la construcción de la ciudadanía, se podría decir que algo tiene que ver también pues la biopolítica, más que de pronto la salud pública. Por lo menos al principio cuando decía que la manera en cómo se daban los derechos, muy bien dice en el artículo y da una comparación con otros países, incluso también con Europa, al decir que por lo menos en esos otros países primero están los derechos civiles o sociales de las personas antes que los derechos políticos. Lo contrario aquí en Colombia y lo podemos ver incluso con las diferentes constituciones que se han habido, por lo menos la de 1886 es muy diferente a la actual que tenemos ahora. Y ahí podemos notar las falencias que se pueden dar a ver y cómo se ha ido construyendo esa ciudadanía entonces. Bueno, Así es. yo lo que veo es que esas relaciones de poder no se van o sea, no es que se den de forma separada, sino que se van una interponiendo sobre la otra, una está reemplazando a la otra. Y si nos vamos actualmente, el problema que estamos viendo de la cuestión de la pandemia, nosotros podemos ver cómo se ha retrocedido a ese poder de control social, de ese control sobre los cuerpos. Si ustedes pueden ver, nosotros no podíamos salir a la calle, no podían, ese es un control que ejerce el Estado sobre los cuerpos de nosotros. Esa es una relación que tiene con el artículo, porque el artículo nos está mostrando eso, cómo era que antes tenían ese control con los indígenas, ese control con los esclavos, ese control, ese mismo control que se daba en esas épocas, de una manera u otra manera, ha vuelto a esta época, pero ya de una forma diferente, ya de una forma obligada por un caso eventual que es como la pandemia. Vemos cómo ese biopoder, la biopolítica, entra a jugar un papel fundamental y vemos cómo nosotros somos manejados a través de la salud pública en cuanto a las cuestiones de la vacuna, quién tiene que ponerse la vacuna, quién no se tiene que poner la vacuna, quiénes son prioritarios, quiénes no son prioritarios. Esa es una forma de nosotros mantenernos el control del Estado, ya que la ciencia, al perder esa capacidad que tenía de decir, se hace esto, entonces, ¿qué pasa? El Estado ha tenido que tomar ese control y volver a esa parte donde nos hace control físico, control de nuestros cuerpos para que nosotros seamos mejor manejados y tener el control de la sociedad, de la población, que es al final lo que le interesa, porque la población es quien produce, la población es quien alza la economía, la producción es la que busca el desarrollo social. Entonces, si no tiene el control de la población se enferma, muere, ¿qué pasa? Que la economía también se cae y el Estado se fractura. Entonces, esa es la relación y que yo veo también con el artículo. Yo concuerdo con el compañero Rodolfo. Yo les quiero preguntar algo. Yo siempre llamo a la biopolítica personalmente como un control perfecto a la población. Un control que de pronto tú no te puedes a veces dar cuenta porque se ve como tan bonito que de pronto Parece natural. Tú dices, exacto, tú dices, no, el Estado nos está protegiendo, pero yo a veces me pregunto si esto de pronto tiene algún impacto negativo con la sociedad, de manera incluso con la construcción de esa ciudadanía. Y no he buscado, no he encontrado respuesta, pero me lo pregunto tanto porque yo digo, algún impacto negativo tiene que tener. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo decía que yo estaba de acuerdo con el compañero Rodolfo, ya que si ustedes se dan cuenta, el concepto de salud pública no va más allá de la alianza que tiene la política con la medicina.
O sea, es una forma de ejercer poder por medio de esta, como lo decía el compañero. Esto que está pasando actualmente de la pandemia, ellos nos tienen que proteger a nosotros declarando aislamiento obligatorio para que más adelante, cuando todo esto pase, que gracias a Dios ya los casos han disminuido gracias a la vacuna, cuando la ciudadanía salga otra vez y tome el control social, sea la ciudadanía quien rescate al Estado de esa brecha que hay entre la economía producto de la pandemia. Por eso es que yo insisto tanto en que la salud pública es una de las técnicas fundamentales que tiene la gubernamentalidad para ejercer poder sobre la sociedad. Así es, compañero. Ya, en lo que dijo Juliet, sí creo también que, o sea, llega un punto donde la biopolítica va a tener unas consecuencias. O sea, no una consecuencia grave, sino como una consecuencia de retroceso y no avance. Va a terminar siendo como un tope para que una sociedad pueda avanzar. ¿Me hago entender? O sea, con lo que está pasando ahora, muchos proyectos, digamos, estructurales, a inicio de dar un avance a una ciudad o a un país, se han detenido por cuestión de la pandemia, porque no puede haber muchos trabajadores juntos o porque la maquinaria necesaria cuesta demasiado dinero y el país no está en condiciones de alquilar o comprar dicha maquinaria. Eso viene siendo un impacto negativo. O sea, por resguardo de la vida de las personas, se está perdiendo una porción de economía y una porción de avance. Lo veo de esa manera. Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos damos cuenta, la biopolítica es eso, una relación o sea, la relación de control que tiene sobre los seres humanos. Ya no sobre el ser, como, lo ve como un ser biológico, una parte biológica, y eso es lo que realmente te está viendo, cómo nos controlan, cómo los dirigentes, cómo los que están en el poder ejercen ciertos mecanismos a través de las leyes para tenernos a nosotros en un control, para ser manejable, para ser productivo. Compañera Valeria, ¿usted va a decir algo? ¿Cómo? Si va a comentar algo sobre la relación con el artículo. Bueno, yo quería decir algo sobre lo de las constituciones que ha tenido Colombia. Pues yo, Ah, bueno, vale. lo Dale. único que, Vale, yo lo único que pienso es que este, Vale, apaga la cámara, y ahora me escuchan bien. que no No, se te escucha bien. no, ya la apagué. Adelante, ahora sí, a ver. Ya la apagué, pero no sé. Bueno, dale, Yuli, sigue tú. Ya me escuchas bien. Con el artículo y Ahora con la sí, relación ahora sí, esta, Valeria. se mira la biopolítica como, se mira, se mira como la biopolítica como un instrumento que trata de controlar a toda la población.
Y así es como van creando estrategias públicas para cada uno de los problemas que se presenten en la salud. Continúa, Julia. Iba a hablar sobre, era más que todo de las constituciones que ha tenido Colombia, y lo relacionaba un poco con la biopolítica, teniendo en cuenta que sabemos que Colombia ha tenido una guerra, que de alguna u otra manera eso se ha sometido o ha estado relacionado con la construcción de las constituciones que ha tenido Colombia, porque como lo había dicho anteriormente, primero fueron los derechos políticos antes que los civiles. Hay un artículo que dice esto y lo otro. En 1812 eran ciudadanos sufragantes los varones que cumplieron con los requisitos de ser libres, mayores de 25 años, de familias que de su renta u ocupación sin dependencia de otra persona. Para 1832, la Constitución Política del Estado de Nueva Granada designó un ciudadano a todo hombre casado o mayor de 21 años que supiera leer y escribir y que tuviera la subsistencia asegurada. En Colombia, en la Constitución de 1886, que perduró más de 100 años, se consideraban ciudadanos los colombianos varones de 21 años que ejercían profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Realmente, bueno, ya no tenemos esa constitución, gracias a Dios. Bueno, ayer de pronto era más liberal, pero se critica mucho porque realmente violentaba tanto los derechos que desde ahí podemos hablar que no tenía en cuenta o no se jugaba como mucho ese papel de la biopolítica, garantizando esos derechos que tenía la persona. Esta constitución que tenemos ahora se podría decir que de pronto tiene en cuenta más o se interesa más de pronto por los derechos de las personas que la constitución anterior. Y lo relaciono con la guerra, con los conflictos que hemos tenido, porque de alguna u otra manera no se le ha dado de pronto como que el proceso adecuado para, ¿cómo explico? Como ese proceso, es que no sé cómo explicarlo. Dios mío. Es como no se le ha dado ese proceso adecuado a esa guerra que hemos tenido para de pronto garantizar que esos derechos que hemos adquirido ahora con esta nueva constitución de pronto no sean como violentados. ¿Sí me hago entender lo que más o menos quiero decir? Sí, claro, es que anteriormente las constituciones querían era tener un control sobre el territorio, más que todo se centraban sobre el territorio y sobre las personas como tal. No, si vemos en el artículo nos habla de cómo fue ese proceso en que los indígenas fueron adquiriendo ese estado de ser ciudadanos, mientras que los esclavos no lo tenían. Y vemos que ese era un mecanismo de control, pero de control sobre la persona, mientras que ahora ya se ve a la persona de una forma distinta, ya la persona se ve que tiene derechos, pero que la forma en que se tiene que controlar es de una forma diferente. O sea, se reconoce los derechos, se reconoce la libertad, pero le ponen límites a esa libertad a través de las normas, a través de las leyes. Por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, pero si nosotros leemos la Constitución nos damos cuenta de que no es un derecho absoluto y que se puede restringir. Y se hace a través de las leyes penales. Las leyes penales pues, restringen ese derecho de la libertad, que es un derecho fundamental que nosotros tenemos.
esa es una forma en cómo el Estado nos tiene ese control. O sea, actualmente la Constitución del 91 es una constitución liberal, pero que también ejerce unos controles sobre nosotros y sobre la sociedad. Pero tú qué Yo crees, tengo una pregunta. yo digo que de pronto esta constitución es liberal, pero no, yo diría que no tan liberal. Aunque bueno, sí, más que la anterior, me había equivocado, más que la anterior, esta es una constitución más liberal, nos da más derechos, obviamente más obligaciones, hay todo más controlado, se nota más la biopolítica, el control del Estado ante la sociedad. ¿Quién iba a decir algo? Yo tengo una pregunta. Bueno, más que todo una pregunta, quería decir algo en cuanto a lo que decía el artículo sobre la ciudadanía. O sea, pienso que desde que hay libertad e igualdad en todo el sentido de la palabra, es que se puede hablar de ciudadanía. ¿O qué piensan ustedes? O sea, sin la libertad e igualdad se hubiese llegado a dar ciudadanía. O sea, hubiese existido ciudadanía sin estos dos importantes, por decirlo así, pilares. Si es que, si tú te ves en el artículo, nos dice, no recuerdo ahora el nombre de quién fue el que trajo por primera vez ese concepto aquí en Colombia, pero miren que en el artículo nos dice que cuando él trajo ese concepto de ciudadanía en Colombia, él fue como catalogado como traidor, ahí mismo dice en el artículo, y fue perseguido. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que se les reconozca a la persona de que son ciudadanos, los hace parte conjunta de lo que, de tener la posibilidad de tomar decisiones. Y antes las personas en Colombia no tenían esa posibilidad. Los esclavos no tenían esa posibilidad, los indígenas. Al reconocerles ni siquiera las mujeres. ese derecho, sí, y o sea, reconocerle ese derecho de ciudadano, ya se perdía ese poder que tenían antes los españoles, que tenían antes toda esa represión que tenían sobre uno. Entonces ya ellos podían tomar decisiones, podían demandar, podían exigir derechos. Realmente sin la igualdad no se hubieran creado muchas cosas y una de esas cosas es la ciudadanía. Y la ciudadanía, pienso yo, que lo que promueve es eso, la igualdad entre las personas y el reconocimiento de tal persona. Por eso es que de pronto viene haciendo un gran cambio. Y también la libertad, porque eso es una parte también importante para que no supongo, estoy segura, para que se diera ciudadanía. Totalmente. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, yo estoy de acuerdo con Nicole. Yo digo que sin el concepto de igualdad y de libertad no existiera esa ciudadanía que existe hoy en día con la Constitución de ahora del 91. Si te das cuenta, tú leías anteriormente artículos de las anteriores constituciones y decía que solamente se consideraban ciudadanos hombres, ni siquiera las mujeres, hombres que tuviesen más de 21 años y que estuviesen casados, que tuviesen una ocupación lícita. Y con ese concepto de igualdad y de libertad que nos ofrece esta Constitución, ya el concepto de ciudadanía cambia. Actualmente en Colombia, para ser ciudadano basta con que tengas la mayoría de edad, que son 18 años, incluyendo hombres y mujeres, sin importar su estado civil, en qué trabajan y esas cosas. Así es. Desde mi punto de vista, la fácil adquisición de la ciudadanía viene siendo ya un nivel de control que en sí no tiene que ver con biopolítica, pero sí terminó siendo biopolítica. Le doy un ejemplo. Ahora, a partir de los 18, tú eres ciudadano.
tienes cédula, tienes registro y con ese número de cédula te puedes encontrar en cualquier parte de tu edad, tu tipo de sangre, donde naciste, donde vives, con eso. O sea, con eso tienes un registro de población. El gobierno tiene un registro de población Un momentito. demasiado Rodolfo, extenso. apaga tu micrófono para poder escuchar a Daniel. Tiene un registro de población demasiado extenso y así puede ejercer un poder biopolítico. Antes que no hacía, porque ya como dijo Rodolfo, como dijo Nicole y como dijo María Alejandra, antes se consideraba ciudadano nada más a los hombres que pasaban de 21 años y que tenían una actividad lícita y que estuvieran comprometidos. Ya con el paso de eso y adquirir la ciudadanía, cualquier persona de 18 años ya ejerce un control más eficiente. Hay datos más concretos, hay un estímulo de población de qué controlar o de qué manejar. Yo entiendo tu punto, Daniel. Entiendo tu punto porque el punto que tú das es que anteriormente el gobierno solamente contabilizaba a los varones mayores de 21 años, es decir, no contabilizaba niños, mujeres y ejercía un poder a media, porque no contaba como con cuántas mujeres contaba el territorio, porque no las contaba como ciudadanas. Lo que tú dices es que con esta constitución el concepto de biopolítica como que, ¿cómo sería la palabra? Como que abarca más sobre el territorio, toma más fundamento, exactamente, porque ya estaría controlando a más cantidad de personas por medio de la ciudadanía. Ya Exacto. entendí tu punto. Sí, sí, sí. No, y tienes razón. Vemos cómo le ha tocado al Estado tener una base de datos más actualizada. Actualmente no se tenía esa base de datos. Hay personas que ni siquiera aparecen censadas. Y este problema de salud que se ha presentado ha obligado al Estado a tomar nuevas medidas para poder tener un mayor control sobre la sociedad, que aparte le corresponde a la biopolítica hacer ese control, o a través de la biopolítica se hace ese control, y a través de la salud pública ha tenido que verse obligada a hacer uso de las herramientas tecnológicas que actualmente no las veían como algo prioritario, pero que ahora se han dado cuenta de que es una forma de tener un mayor control y de tener una mayor forma de exactitud de quienes hacen parte del Estado, de quienes hacen parte de la población como tal. Así es. Continúa, Sí, por favor. Bueno, en cuanto a lo que estaban diciendo mi compañero Daniel, María Alejandra y Rodolfo, pienso que ese control, como les dije anteriormente, según Foucault, es como esa técnica de conducción de la conducta que se presenta, como les dije anteriormente, entre Estado y población. Entonces, tiene mucho que ver con lo que les dijo mi compañero Daniel, debido a que esa es como una técnica un poco más avanzada para tener control de la población en cuanto a lo que estaban hablando de la mayoría de edad y todas esas cosas. Entonces, también es es como que más avanzada a las anteriores, pienso yo, no sé. Entonces también hace parte de la gubernamentalidad, o sea, ahí hay gubernamentalidad en cuanto a los conceptos que nos da Foucault. Es algo parecido a Nicole, Nicole, yo no lo consideraría como más avanzada, sino como que el eje sobre el cual ejercer poder cambió de territorio a la persona como tal.
sea, A la población. no controlan el Como decía, exactamente a la población, a la persona como tal, a tu fisiología, a tu salud. O sea, antes sí te controlaban, pero era como que tu trabajo, lo que hacías dentro del territorio. En cambio, esto de biopolítica te controla a ti como persona, te controla tu salud, tu vida, tu higiene, absolutamente todo. Tu Ok, manera de muchas vivir. gracias. Ajá. anteriormente teníamos el control, pero no el control tan profundo que tenemos, o sea, es como que sabían lo que hacían, pero no totalmente cómo te movías. Algo parecido así. No sabían tu salud, no sabían de pronto lo que tú tenías, y ahora mismo, como le dice Daniel, por medio de tu cédula, prácticamente el Estado sabe todo de ti. Y de pronto Así en es. Colombia aquí no sea tan avanzado, pero países como Estados Unidos, la ciudadanía está mucho más controlada. China. El lado, Dios mío, y es impresionante, y es ahí donde nos vemos cómo la biopolítica ha tomado tanta fuerza y cómo se ha metido tanto en la vida de las personas hasta controlar lo que hacen. Te doy un ejemplo de avance tecnológico en el control de un país. Viene siendo Londres. Londres es uno de los lugares con más cámaras en espacios públicos. Y según Así. Londres, estas cámaras ejercen un control de fotomulta o de control de tráfico, cosa que yo no lo veo así, o sea, veo como un control de la población en sí, un control pasivo, observando lo que hace. Literalmente tú en Londres no te puedes sacar tu moco porque enseguida el gobierno lo sabe. Y eso es lo que da. Y un ejemplo también en la salud. Tú puedes ver tu historial clínico con tu número de cédula, algo que tú nunca antes lo hubieses hecho con la pasada constitución o para el 80, 70 o los años 70 o 80. Alguna información que nada más era de uso privado. O sea, nada más tú sabías qué enfermedad tenía, qué padecía o qué ya habías padecido. Algo que al gobierno no le interesaba, entre comillas, no le interesaba. Y ahora ellos tienen toda esa información. Hasta actualmente, para solicitar un trabajo te piden un historial clínico, a qué eres alérgico, qué operaciones has tenido, si sufres alguna Pero comorbilidad. Es Daniel, así. no es tanto como tu historial médico, porque justamente ayer yo estaba leyendo la ley esa 1751 que regula la salud, y el artículo sexto nos decía en el inciso B que tú tienes derecho a la privacidad de tu historial médico. Solamente lo puedes saber tú y la persona que te está atendiendo. A ti lo que en el trabajo te piden de pronto es como que a que eres alérgico, cosas así, para que de pronto no vayas a morir ahí en el trabajo. Yo lo que entiendo de Daniel es que el acceso tan rápido que tú tienes a de pronto a saber tu historial clínico es la verdad. O sea, ahora mismo, de pronto, O sea, no sé, tú entras a una página. Lo que trataba de decir era que actualmente tú puedes acceder a información de otra persona tan fácilmente. Demasiado fácil. Pero eso también gracias al Internet. El Internet facilita aún más las cosas. El avance de la tecnología. Y también podemos relacionar entonces la tecnología con la biopolítica. No, y es que la tecnología también es una herramienta del Estado. La tecnología también es una herramienta del Estado, porque el Estado también debe decir hasta qué punto la tecnología debe influir en nuestras vidas. Y si el Estado le permite a la tecnología que sepa nuestra edad, dónde estamos ubicados ahora mismo. Incluso se dice que las cámaras frontales de los teléfonos están monitoreando el movimiento de uno. No sé qué tan cierto será. Es cosa, vamos atrás unos meses y pongámonos en contexto con lo que pasó con WhatsApp.
de los términos y condiciones de privacidad. Cosa que uno cuando descarga una aplicación, o sea, por más que uno le quiera prestar atención a eso, no le presta, uno descarga la Omite. aplicación, sale eso, omitir, aceptar. Uno no sabe ni qué carajos aceptó, o si lo están monitoreando a uno, o si ellos tienen que van a utilizar con nuestros datos a uno llenar los requisitos de dicha aplicación. Y eso pasa. Otro avance tecnológico de control viene siendo ya con el orden público. La policía tiene como un datáfono, algo parecido, donde ingresa el número de cédula del ciudadano y enseguida te muestra su historial, ¿cómo decirlo? Criminal. Judicial. Ajá, judicial. Los Si ya ha hecho antecedentes robo, judiciales y todo eso. sí. Y es algo que antes no se podía hacer en un instante. Si querías conocer el historial judicial de una persona, tenías que ir a un centro de almacenamiento de datos donde estén los antecedentes judiciales de esa persona. O sea, la biopolítica, yo la entiendo así. La biopolítica no ha avanzado, sino que ha adquirido herramientas para ser más eficiente. Así es. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta y miran, esta cuestión de la pandemia modificó la forma en cómo se maneja a la población, de cómo se maneja y cómo se ve ese control social que ejercían los países sobre sus ciudadanos. Vemos cómo ya los países se dieron cuenta de que quien tiene el control de la salud, quien tiene el control de la población, quien tiene las mejores herramientas tecnológicas para tener ese control, es quien va a tomar las decisiones, quien va a tener ese poder para controlar a los demás. Si se dan cuenta, miren que es una carrera de quién sacaba la vacuna primero. Y ahora que ya la sacaron, pues ya ahora hay unas medidas para poder adquirirla. Los estados tienen que pedir y hacer ciertas cosas. O sea, mantienen un control ya no solamente sobre su territorio, sino sobre otros estados que no tienen los recursos para... Control global. Control global, exactamente. Eso es lo que hace que la biopolítica vaya avanzando, vaya tomando otras expectativas y de esa manera poder controlar a las personas, poder controlarnos a nosotros. Y hace uso de todas las herramientas que tiene, no solamente de sus órganos estatales, sino de la tecnología y de la salud, de la ciencia como tal. Pero es que la salud pública se apoya de diferentes ciencias, no solamente del derecho, sino de la ciudadanía, de todo, para poder tener ese control. Ya, con anterioridad, digamos que una persona sufre un desmembramiento y antes la persona que le faltaba, por decir, un brazo, una pierna o tenía dificultades para seguir su día a día, no contaba para el gobierno como persona de utilidad. Ahora ya eso no es un impedimento para que esa persona produzca. He visto en zonas industriales en Mamonal, que allá trabajan muchos amigos, personas que tienen prótesis y están trabajando y tienen los mismos requisitos y los mismos, ¿cómo decirlo? Orden de trabajo que los demás. O sea, no están favorecidos ni nada parecido. Que sí tienen facilidades a la hora de trasladarse de hangares, sí, pero sigue siendo el mismo tipo de trabajo, trabajan las mismas horas, hacen el mismo deber con la misma eficiencia. Antes que eso no se veía. Antes si tú para el gobierno no podías trabajar con eficiencia o la empresa tenía que modificar alguna estructura, mejor la empresa no te contrataba.
Bueno, Total. yo creo que ya como para concluir, Sí, yo creo que no sé si todos están de acuerdo conmigo en que la salud pública es una de las herramientas más fuertes, más fundamentales que tiene el Estado para ejercer poder sobre nosotros. Con esto nos damos cuenta, por ejemplo, ahora en la pandemia. Yo no sé si ustedes se acuerdan el decreto que sacó el gobierno de Duque sobre las personas que tenían arrendatario, que decía que no podían cobrarle de los meses mientras hubiese pandemia, que considerar la situación en que estábamos. Era algo así. exactamente, o sea, no solamente te controla a ti, sino que también controla tu economía, controla Exacto. absolutamente todo, por medio de la excusa de la salud pública, de protegerte, de salvaguardarte. El Estado controla todo sobre ti. Claro, porque el Era algo Estado parecido decía, a o sea, al tienes que principio decía, aceptar. sí, al principio se decía, tienen derecho a esto, tienen derecho a esto, vamos a protegerlo, vamos a darle. Pero ¿qué pasó? Que a medida que saca tantas medidas y la economía iba bajando, iba bajando, iba bajando, se Así dieron es. cuenta de que realmente no solamente era darle ese reconocimiento de los derechos, sino que tenían que tomar medidas para que no solamente fuera de forma más, o sea, la economía se podía reactivar. Eso es lo que hicieron, sacar Porque, unas medidas nuevas y utilizar la tecnología. Por eso es que se sacó las modalidades de trabajo en casa, se sacó las modalidades de trabajo semipresencial, el que podía ir, el que no, no, y así. y es que justamente la economía bajó fue porque cuando el Estado declaró el estado de alerta, le, únicamente se centraba en un solo ámbito, que era alimentación y medicamentos. O sea, la gente ya no le importaba que comprar ropa, zapatos, tantas cosas, sino que la economía decayó fue por eso, porque la gente se centraba en comprar los alimentos, en tener todo para estar resguardados en sus casas, y el gobierno se vio obligado a sacar esas medidas que decía el compañero Rodolfo de teletrabajo, de ir abriendo poco a poco lo que era la manufactura, albañilería y esas cosas para intentar reactivar la economía. Yo no sé ustedes, pero yo sigo pensando que esto fue una maniobra de la biopolítica o algo así. Toda esta vaina de la pandemia. Ahora que estamos estudiándolo y todo eso, porque uno dice, Dios mío, pero, o sea, esto se ve como tan Como de creado como película. para poner a funcionar la tecnología, como para poner a funcionar ese control del Estado hacia la población. Y créeme, Julie, que es una manera de biopolítica de manera global, ¿oíste? Sí, Porque China, exactamente. un país tan desarrollado, tanto en tecnología y en medicina, dejó escapar esta enfermedad así como así. Es impresionante. Realmente no es tan fácil como que decir se nos escapó o salió de la nada. Valerie está teniendo problemas, no sé si de pronto ella Está quiera teniendo aportar problemas de algo. conexión la compañera Valeria, así es. Bueno, entonces damos por concluido, no sé si alguien más quiera aportar algo para ya dar por concluido pues la pequeña discusión o debate sobre el artículo. Bien, esto fue todo y esperamos que lo disfruten y muchas gracias por su atención. Muchas Que hayan gracias. entendido un poco el tema, nuestro punto de vista frente a lo que es biopolítica, salud pública y la relación con el artículo. Exactamente. Bueno, compañeros.